Hola, ¿qué tal? Esta es la clase de programación orientada a objetos y el tema es métodos de la biblioteca Swing para crear interfaz gráfica de usuario, en unidad 4. Respecto a este tema, el día de hoy vamos a tratar sobre cómo vamos a manejar los métodos de la librería Swing. En este caso, vamos a comenzar por realizar un nuevo proyecto, ¿no? Porque en este proyecto lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar el almacenamiento de ficheros y vamos a crear un bloc de notas. Bloc de notas, ¿de acuerdo? En este bloc de notas vamos a utilizar el almacenamiento de los ficheros como files y además vamos a crear una interfaz gráfica con los elementos swing containers, ¿de acuerdo? Lo primero que vamos a hacer es crear nuestra interfaz gráfica con un JFrameForm y este formulario le vamos a poner pantalla blog de notas, ¿de acuerdo? Entonces esta interfaz pantalla blog de notas, aquí tenemos los elementos swing. Para poder crear los elementos swing vamos a recurrir a una barra de menú, ¿de acuerdo? Aquí vamos a poner y aquí vamos a tener nuestro fichero file. Después vamos a seleccionar un menu item y lo vamos a agregar aquí a un file y le vamos a poner que este sería el elemento abrir, ¿sale? Y luego vamos a tener otro elemento que lo vamos a poner guardar, ¿de acuerdo? Guardar y guardar como es diferente, ¿de acuerdo? Listo. Ahora sí, vamos a crear nuestra clase, nuestra Java class, y esta clase se va a llamar fichero. En esta clase fichero vamos a crear unos archivos que, por ejemplo, la clase fichero va a tener el comportamiento objeto fichero, ¿de acuerdo? Luego, ¿qué otro atributo tiene esta clase? Aquí nos marca error porque hay que importar la librería file, ¿de acuerdo? Luego vamos a necesitar al path porque necesitamos una ubicación donde está almacenado el fichero. Y luego vamos a tener un string que va a ser el contenido de este archivo, ¿de acuerdo? Y luego vamos a crear, estos son nuestros atributos, todos estos son nuestros atributos. Y luego vamos a crear nuestros comportamientos, ¿de acuerdo? Aquí serían los comportamientos. Bueno, entonces de comportamientos, pues ¿qué podemos tener? Pues podemos tener un comportamiento que sea nuevo, y que reciba como parámetro la ubicación, ¿ya vieron? La ubicación de quién, pues de dónde se va a abrir el archivo, ¿vale? Pero este comportamiento, ¿de qué tipo va a ser? Pues debe de ser de tipo fichero. ¿Por qué? Pues porque debe regresar el objeto des.objeto fichero, ¿no? ¿Y qué va a hacer? Bueno, pues va a asociar a este objeto fichero, nos va a asociar el nuevo objeto que va a crear con el constructor y la ubicación de ese archivo, ¿de acuerdo? Entonces, para saber en dónde está ese archivo, pues simplemente voy a imprimir con un system.out.println, ¿no? Voy a imprimir usando un atributo de ese objeto fichero que se va a llamar getAbsolutelyPath, ¿de acuerdo? Entonces print line, listo. Ahora, después de esto vamos a crear que
nuestro comportamiento leer, ¿no? Nuestro comportamiento leer que va a recibir. Nuestro comportamiento leer debe de recibir un objeto de tipo fichero, ¿sale? Un objeto de tipo fichero. Y ese objeto de tipo fichero debe de regresar un string, ¿de acuerdo? Y estas deben ser public, y también esta la vamos a poner public, ¿de acuerdo? Entonces, para leer el fichero, pues vamos a regresar, vamos a necesitar un objeto de tipo scanner, que lo vamos a llamar myReader. Y después vamos a utilizar a myReader y le vamos a decir myReader es igual a new scanner. Y necesita asociado un objeto de tipo fichero. ¿Ya verá? Y listo. Aquí nos va a marcar un error porque necesitamos utilizar la librería, importar el escáner. Y luego aquí necesitamos un try and catch. Excelente. Ya lo tenemos aquí dentro de try and catch. myReader. Ok, myReader, y aquí lo escribí mal, ¿verdad? myReader. Bueno, entonces una vez que hemos creado ese objeto, vamos a utilizar un while, ¿de acuerdo? Dentro de este while vamos a usar la palabra reservada de myReader punto y hasta que tenga otro has next line, ¿de acuerdo? Y ya. Entonces aquí pues en contenido que sería pues este, ¿no? Contenido, le vamos a asignar que es una variable de tipo string, un objeto de tipo string, le vamos a asignar myReader punto next line, ¿de acuerdo? Vamos a almacenarlo y aquí simplemente para verificar que pues que está leyendo, pues lo vamos a imprimir en consola.outPrintLine y vamos a imprimir contenido. Listo. ¿De acuerdo? Y eso sería todo para el leer, ¿no? Entonces, no, necesitamos aquí regresar return contenido. ¿Por qué necesitamos regresar aquí el contenido? Pues porque estamos leyendo lo que hay dentro de un fichero y pues vamos a regresar pues lo que hay dentro de ese fichero, ¿no? O sea, recibimos un objeto de tipo file, lo leemos y lo regresamos en un string. Ahora nos falta nuestro método escribir. Nuestro método escribir va a ser de tipo void y vamos a escribir y sin parámetros, no, sí, va a recibir varios parámetros. Parámetros, para poder escribir va a necesitar un archivo, bueno, un objeto de tipo file, que se va a llamar objeto fichero. Y luego vamos a recibir un string con los datos que vamos a guardar en ese fichero. ¿De acuerdo? Entonces, listo. Aquí en este fichero vamos a utilizar un objeto que se llama FileWriter y aquí vamos a decirle myWriter. Listo, y lo creamos. Entonces, pues nos va a marcar lo mismo. Tenemos que importar FileWriter, ¿no? Tenemos que marcar esta parte para ingresarlo y luego vamos a utilizarlo myWriter
myWriter. Igual creamos el objeto new con el constructor FileWriter y que recibe como parámetro pues el objeto fichero, ¿de acuerdo? Entonces aquí está FileWriter objeto fichero, pues ahí está, y necesitamos meterlo dentro de un try and catch. Lo metemos dentro del try and catch y listo. Ahora lo que necesitamos es escribir en ese apuntador que estamos diciendo dentro del writer y le vamos a decir objeto.escribe. ¿Y qué va a escribir? Pues los datos que hemos estado haciendo. Y finalmente vamos a cerrar este archivo con la palabra reservada close. Listo, ¿no? Writer, aquí me falta una R, ¿no? Y listo, eso sería todo. Ahora pues vamos a la parte de el menú principal, y aquí en el menú principal debemos de crear un objeto de tipo pantalla blog de notas y le vamos a poner pantalla. Y entonces la pantalla blog de notas, vamos a crear el primer objeto con la palabra reservada to, luego con el constructor y listo. Le vamos a decir pantalla punto que se vuelva visible con la palabra reservada true, ¿no? Y ya lo podemos ejecutar y nos va a aparecer esta parte de la pantalla. ¿Ya vieron? Sí. Finalmente hay que decirle, a ver, aquí que puse open y save. Ok, muy bien. Bueno, aquí en bloc de notas elegí el dispositivo incorrecto y voy a cambiarlo por, era un menú ítem. Seguramente agarré un pop-up, un menú normal, ¿no? Open y aquí close, ¿va? Open, close, y necesitamos un text field, un area text area, ¿no? Entonces, un text area y listo. Ahora sí, aquí en la pantalla vamos a darle los comportamientos a Open. Vamos a poner clic derecho, Events, Action y Action Perform. Aquí en Action Perform nos va a mandar a a la acción que tenemos, y aquí lo que vamos a hacer es que vamos a decirle jfile a, y también necesitamos agregar un file chooser. ¿Dónde está? File chooser del elemento swim windows. Seleccionamos nuestro file chooser y lo dejamos aquí para que esté dentro de del navegador de componentes. ¿Ya vieron? Es importante que esté acá. Ahora dentro del file chooser vamos a ver, ya tenemos esta parte y vamos a darle una acción, ¿no? Nos vamos aquí en Open, le damos Eventos, Action y Action Perform y nos manda directamente a la ubicación donde tenemos que poner la acción. ¿De acuerdo? Entonces aquí le vamos a decir jfile, file chooser, chooser1 dot, y le vamos a poner set multi selection enable para que se active, ¿no? Vamos a poner que es true. Luego le vamos a decir que se muestre el diálogo. File chooser, ¿no? File chooser
1.show punto show, que será open dialog, show open dialog, ¿no? Y aquí le vamos a decir que pues nadie, ¿no? Y luego después de que abrimos este elemento, ¿no? Hay que seleccionar la otra parte y aquí le vamos a decir que vamos a crear un fichero. Mi fichero va a ser igual a un nuevo objeto de tipo fichero, ¿de acuerdo? Y aquí nos va a decir, te falta fichero. Pues sí, hay que declararlo aquí, ¿ya vieron? Como un atributo de fichero, va a ser un objeto de la clase fichero. Mi fichero va a ser un objeto de la clase fichero que acabamos de crear. Esto para que nosotros podamos manejar el abrir y cerrar los ficheros. Luego vamos a necesitar un string. No, vamos a necesitar un file que se va a llamar fichero. Bueno, lo vamos a poner seleccionado. ¿De acuerdo? Y nos va a decir que necesitamos importar el Java IO file. Lo importamos. ¿Por qué estamos creando un objeto de tipo file que se llama seleccionado? Porque el file chooser nos regresa un objeto de tipo file. Por ejemplo, jFileChooser 1 nos regresa un objeto cuando le decimos la función FileChooser, aquí está, FileChooser 1.getSelectFiles, ¿ya vieron? GetSelectFiles recibe o regresa un archivo de tipo fichero. Entonces seleccionado es ese objeto de tipo fichero y lo vamos a utilizar porque vamos a crear aquí un string que se llame datos y le vamos a decir mi fichero, o sea mi objeto fichero punto lee esos datos y aquí necesita dos objetos, ¿de acuerdo? Ah, no, leer nada más necesita un fichero y adivinen quién es, seleccionado, efectivamente. Y entonces el jText area 1 pues lo vamos a poner como set text y los datos que se acaban de leer, efectivamente, ¿no? ¿Ya vieron? Y después aquí en close, pues le vamos a decir clic derecho, evento, action perform. Aquí en close, bueno, en realidad no es close, sino que va a ser guarda pantalla, bueno, guarda archivo, ¿no? Entonces le vamos a decir mi fichero punto escribir y necesitas, pues sí, muy bien, el archivo seleccionado y los datos, pero aquí en los datos nos vamos a traer los datos de el text area 1, ¿de acuerdo? Punto get text. Y ya, eso sería todo porque aquí le vamos a cambiar a save, a guardar. Entonces lo ejecutamos y aquí para abrir un archivo necesitamos un... Ah, bueno, pues hay que crear uno, ¿no? A ver. Para probar esto,
necesitamos un archivo, vamos a abrir uno, por ejemplo, NetBeans, manejo de ficheros, y manejo de ficheros, vamos a abrir mi archivo .txt, ¿no? Abrir, y aquí nos muestra ya los datos de que hay algo, ¿no? Y aquí podemos modificar los datos del fichero. Ponemos guardar y file open. Si se dan cuenta, este fichero está en manejo de ficheros. Pues vamos a ver dónde está manejo de ficheros. Y pues está aquí en documentos, NetBeans. ¿Dónde está? A ver. Documentos NetBeans, mis manejo de ficheros. Y aquí está mi archivo. Y listo, ¿no?